El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como grupos terroristas extranjeros a dos redes criminales de México, el Cártel de Juárez y los Viagra. Washington acaba de firmar la sentencia financiera contra dos de los grupos criminales más violentos de México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este miércoles al Cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas. Sus cuentas quedaron congeladas. Cualquier ciudadano o empresa estadounidense que tenga contacto financiero con ellos comete ahora un delito federal. Pero detrás de esa firma hay algo mucho más profundo que una simple sanción. Hay una masacre de 9 personas que sigue sin cerrarse del todo. Hay un asesinato que aún no tiene un solo responsable tras las rejas y hay una pelea de $15,000 millones que se decide dentro de 4 días en una corte de Nueva York. Con esta medida, el gobierno de Donald Trump suma oficialmente 8 cárteles mexicanos bajo esta clasificación extrema, la misma que Washington reserva para Al Qaeda o el Estado Islámico. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Porque lo que parece un trámite burocrático del Tesoro esconde una guerra legal, territorial y diplomática que lleva años cocinándose y que ahora estalla justo cuando el capo más importante, capturado en la historia reciente de México, está a punto de conocer su sentencia final. Empecemos por lo que firmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La designación se publicó este miércoles 15 de julio de 2026 en el sitio de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Hasta ese día, ambos grupos figuraban bajo una categoría distinta, la de sanciones por tráfico ilícito de drogas. Ese estatus ya congelaba activos, pero era la etiqueta de un cártel más entre docenas. La nueva clasificación coloca a ambos grupos bajo 2 esquemas simultáneos: organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado. Bessent lo dijo sin rodeos en su cuenta de X. La medida busca exponer las maneras en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan el comercio legítimo. El aviso lo firmó el secretario de Estado Marco Rubio el 2 de julio, pero no se hizo público hasta 13 días después y entra en vigor formal este jueves 16 de julio. A partir de esa fecha, cualquier persona o empresa que preste apoyo material a estas organizaciones puede enfrentar cargos criminales en territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad. Con esta incorporación, el Cártel de Juárez y los Viagras se suman a una lista que ya incluía al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste, a Cárteles Unidos y a la Nueva Familia Michoacana, 8 organizaciones mexicanas bajo la etiqueta de terrorismo transnacional. Pero lo que pocos entienden es por qué Washington eligió justo estos dos grupos para esta segunda ronda, y ahí es donde la historia empieza a ponerse oscura. El Cártel de Juárez no es un grupo nuevo. Según Inside Crime, alcanzó su máximo poder en los años 90 bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Su base sigue en Ciudad Juárez, Chihuahua, y no se limita al narcotráfico. Opera también en secuestro, extorsión y trata de personas. Su brazo armado, La Línea, es el nombre que aparece en el expediente judicial más doloroso de los últimos años en México, la masacre de la familia Levarón. El 4 de noviembre de 2019, en el rancho La Morita, cerca de Bavispe, Sonora, un comando emboscó 3 camionetas de la comunidad mormona Levarón Langford. Murieron 9 personas, 3 mujeres, Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y Ronita María Miller, y 6 niños, Howard Jacob, Crystal Belaine, Titus Alvin, Tiana Grisel, Trevor Harvey y Rogan J. La comunidad tenía doble nacionalidad, y eso permitió que las familias llevaran el caso a tribunales estadounidenses. En junio de 2022, una corte federal de Dakota del Norte ordenó a La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez, pagar aproximadamente $4,641 millones en daños. Esa sentencia quedó formalmente registrada ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York el 12 de septiembre de 2023, en el caso conocido como Miller contra Cártel de Juárez. Pero aquí está el primer dato que casi ningún canal cuenta bien. Esa sentencia multimillonaria es papel mojado. Ninguna persona fue presentada en el banquillo como representante de la organización. Nadie ha pagado un solo dólar de esos $4,641 millones. Para cobrar, las familias necesitan encontrar bienes concretos que puedan embargarse, y hasta ahora esos bienes no han aparecido. En el plano penal mexicano, el proceso avanzó con un ritmo que la propia familia calificó de impunidad. De los detenidos, solo 2 recibieron sentencia: Fidel Alejandro Villegas, alias El Chiquilín, exdirector de Seguridad Pública de Janos, fue condenado a 15 años por delincuencia organizada. Se acreditó que apoyó a La Línea con vigilancia y hasta con gasolina del propio municipio.
El otro condenado, Fidencio González Esparza, alias El Janos, recibió 10 años por delincuencia organizada y portación de arma, pero sigue sujeto a proceso por homicidio calificado, es decir, por la masacre en sí. El caso todavía no cierra. La familia ha insistido durante años en que la mayoría de los responsables materiales e intelectuales del ataque siguen libres. Y aquí es donde el caso da su giro más inesperado. Este 15 de julio, el mismo día en que el Tesoro anunciaba la nueva designación terrorista, los abogados de las familias Levarón presentaron un documento ante el juez federal Brian M. Cogan, del Distrito Este de Nueva York, pidiendo algo que suena casi imposible: que se les permita cobrar la deuda de $4.641 millones usando los bienes bloqueados de Ismael El Mayo Zambada, el cofundador del cártel de Sinaloa. ¿Y qué tiene que ver El Mayo Zambada con una masacre atribuida al cártel de Juárez? Ahí está la pieza que pocos conectan. Según el escrito de Motley Rice, el abogado John Eubanks sostiene que El Mayo habría sido un agente o instrumento del cártel de Juárez, proporcionando hombres y armamento para la emboscada de 2019. El documento no aporta evidencia operativa detallada. Lo plantea como un argumento legal apoyado en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002, la TRIA, que permite a víctimas de terrorismo embargar bienes bloqueados de una organización terrorista o de sus agentes. Zambada se declaró culpable de encabezar una empresa criminal continua y aceptó una orden de decomiso por $15,000 millones, cifra que representa el cálculo de sus ganancias ilícitas, no dinero ya localizado. La fecha límite se acerca peligrosamente. Zambada tiene programada su sentencia para este lunes 20 de julio de 2026 y el gobierno estadounidense ya presentó una propuesta de decomiso en la que reclama para sí, en exclusiva, cualquier pago que el capo entregue. Los abogados de las familias acusan a Washington de querer quedarse con todo mientras deja a las víctimas sin nada. El gobierno busca una condena económica sin bienes identificados, pero pretende la totalidad de lo que eventualmente aparezca. La defensa fue clara: el acuerdo de culpabilidad de Zambada solo lo obliga a él, y no puede anular los derechos que el Congreso ya otorgó a las familias. La decisión está en manos del juez Cogan y se conocerá en cuestión de días. Ahora, mientras el cártel de Juárez libra esta batalla en tribunales de Nueva York, los Viagras cargan con otra historia sin resolver, esta en el terreno de Michoacán, donde la sangre nunca dejó de correr. Los Viagras operan principalmente en la región de Tierra Caliente y forman parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos, rival declarado del cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades estadounidenses, la organización participa en el tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de extorsión y otros delitos en la entidad. Pero el crimen que definió su reputación fuera de los expedientes de narcotráfico ocurrió el 29 de junio de 2023, cuando un comando armado emboscó al fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, cuando regresaba de su huerta de limón en la comunidad de La Ruana. El ataque fue de una violencia desmedida. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que se recolectaron cerca de 1,000 casquillos de diferentes calibres y que se usaron rifles tipo Barrett capaces de perforar el blindaje de la camioneta en la que viajaba Mora. Murieron él y 3 de sus escoltas. Las autoridades estimaron que participaron alrededor de 25 personas, aunque familiares sostuvieron que fueron el doble. En redes circuló un audio de los propios atacantes en el que uno decía la frase «puro Viagra». El fiscal fue tajante: todos los gatilleros correspondían a un mismo agrupamiento criminal. Antes de morir, Hipólito Mora dejó un mensaje que sus colaboradores leyeron a los medios. Pedía que su muerte no fuera en vano y que el gobierno se fijara en los ciudadanos antes que en sus propios intereses. Su hermano, Guadalupe Mora, acusó directamente al entonces gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de omisión, asegurando que el día del ataque no había ningún policía en La Ruana, pese a existir una base de operaciones en la zona. Pero lo que revela el verdadero fracaso de la justicia es lo que pasó después. A un año del asesinato, Guadalupe Mora denunció que la fiscalía no ha hecho ninguna investigación, no hay avances. Solo 2 personas habían sido detenidas por un crimen que involucró a 25 pistoleros. Y la historia siguió repitiéndose dentro de la misma familia. En 2014 fue asesinado Manuel Mora, hijo de Hipólito. En noviembre de 2025 fue asesinado también su sobrino, Alejandro Torres Mora, junto con su esposa, en un ataque que Guadalupe volvió a atribuir a los Viagras, en la misma comunidad de La Ruana. Apenas 2 semanas antes de esta designación terrorista, el 1 de julio de 2026, la Fiscalía de Michoacán reabrió toda la herida. Descartó formalmente que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, líder de los Blancos de Troya, hubiera participado en el homicidio de Mora, pese a que su captura en enero había generado expectativas de un avance real. El funcionario Israel Vega Rodríguez fue claro: no existe línea de investigación sólida que lo vincule.
Las pesquisas apuntan a la organización señalada desde el inicio, liderada por Nicolás Sierra Santana el Gordo. A 3 años del atentado, 2 responsables directos siguen prófugos: Eladio Cisneros Reyes, La Sirena, jefe de plaza en La Ruana, y Rogelio Moreno Reyes, el Conejo. Es decir, 3 años después del crimen, con casi 1000 disparos documentados y 25 personas identificadas como participantes, los principales responsables siguen libres, y la Fiscalía apenas esta semana confirmó oficialmente lo que la familia denunciaba desde el primer día. Ahora bien, ¿qué cambia en la práctica hoy con esta nueva designación? La respuesta corta es: menos de lo que Washington quiere hacer parecer y más de lo que México está dispuesto a admitir en público. La designación como organización terrorista extranjera no reemplaza los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos ni modifica por sí sola la soberanía mexicana. Lo que sí hace es añadir herramientas legales dirigidas al financiamiento, el apoyo material, la colaboración y la movilidad internacional de las organizaciones y sus integrantes, ampliando los riesgos legales para cualquier persona, empresa o intermediario que tenga contacto con ellas, sea en México o en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una frase que ya es su sello frente a este tipo de decisiones. Dijo que Estados Unidos puede llamar a los cárteles como quiera, pero que su gobierno defenderá la soberanía si esa etiqueta se traduce en acciones extraterritoriales. Desde la primera ronda de designaciones, en febrero de 2025, ha sostenido que en México el terrorismo está definido en el Código Penal como un delito que busca derrocar o presionar a un gobierno dañando a la población civil, y los cárteles no encajan en esa definición, aunque eso no minimiza la gravedad de sus crímenes. Como respuesta, México impulsó una reforma al artículo 40 constitucional para blindar la prohibición de injerencia extranjera, dejando escrito que el país no aceptará intervenciones ni violaciones de su territorio, ni consentirá investigaciones sin autorización expresa del Estado mexicano. Esa desconfianza no es retórica vacía. Apenas unos días antes de esta nueva designación, Sheinbaum instruyó a la Cancillería exigir al FBI, a través de la Fiscalía General de la República, una explicación formal sobre cómo se ejecutó la captura de El Mayo Zambada, después de que se destapara el caso de 2 presuntos agentes de la CIA que operaban en Chihuahua y murieron en un accidente en territorio mexicano. Y esta misma semana el gobierno mexicano rechazó las declaraciones del jefe de la DEA, Terry Cole, quien afirmó en una cumbre en Orlando que existe una conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano, sin presentar pruebas. La respuesta de Sheinbaum fue tajante. Negó rotundamente las afirmaciones y pidió al funcionario estadounidense trabajar mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización. Lo que queda claro es que esta designación no es un episodio aislado. Es la pieza más reciente de una estrategia que empezó en febrero de 2025 y se profundizó en mayo con la Estrategia Nacional de Control de Drogas, que catalogó al fentanilo como arma de destrucción masiva y fusionó a la DEA, el FBI, la ATF y Seguridad Nacional en una fuerza única. Washington ha sido explícito en que tratará a los líderes criminales como objetivos militares, no solo judiciales, después de la muerte reciente del niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en una operación sin juicio previo. Al final, lo que esta designación deja claro es esto: firmar un papel en Washington es fácil. Lo difícil, lo que estas 2 historias demuestran con 7 años de expedientes abiertos, es que ese papel se traduzca en justicia real para quienes ya perdieron todo. La familia Levarón sigue esperando que alguien pague los $4.641 millones que un juez les reconoció hace 4 años. La familia Mora sigue enterrando a sus muertos uno por uno, mientras los responsables de disparar casi 1000 balas contra un hombre que ya había depuesto las armas siguen libres en algún punto de tierra caliente. Etiquetar a un cártel como terrorista congela cuentas en Estados Unidos. Pero no ha resucitado a 9 personas en Sonora, ni ha encarcelado a los 23 pistoleros que aún faltan por el crimen de La Ruana. Esa es la distancia real entre un comunicado del Tesoro y la justicia que estas familias llevan reclamando desde hace años, y esa distancia, hasta el día de hoy, sigue sin cerrarse.